RCR. Doctor Greco Quiroz, abogado, analista político, es consejero regional en La Libertad. Doctor Quiroz, muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, como siempre un gusto saludarlo, Lizardo, y igualmente al medio de comunicación tan importante que ustedes conducen. Sí, doctor, para que nos dé su apreciación respecto pues a esta medida que ha implantado el gobierno, el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Patás en La Libertad, donde hemos ya nosotros informado y es conocido, pues se ha elevado el número de delincuencia y sobre todo en Patás después de estos atentados que sufrió la mina Poderosa. ¿Cuál es su apreciación al respecto, doctor? Bueno, fíjese que esta declaratoria de emergencia que ha anunciado el premier Alberto Tarola respecto a La Libertad, específicamente en dos provincias, Trujillo y Patás. Sin embargo, el tema de la delincuencia en nuestra región no solamente se enfoca en estas dos provincias, prácticamente es toda la región La Libertad. Porque la problemática principal que venimos sufriendo aquí es el tema de la criminalidad organizada y la minería ilegal. Estas dos están vinculadas de tal manera que el 99.9% de las organizaciones criminales, el sicariato, que ha producido prácticamente 2 muertos por día desde que empezó el año 2024, está vinculado a este sector de la criminalidad organizada y la minería ilegal. Si no entendemos que ese es el principal problema de la región y consideramos que una declaratoria de emergencia, donde ya sería la 5ª vez que se declara la emergencia en La Libertad y no ha surtido ningún efecto, y que ahora se anuncia el estado de sitio en Patás a cargo del ejército, que podría de alguna forma ayudar si es que las Fuerzas Armadas van a utilizar, obviamente, a personas y a especialistas en esta materia, ¿no? Me refiero no a los soldados de un cuartel que no tienen preparación alguna para combatir esta delincuencia, sino me refiero a Fuerzas Armadas especializadas, al equipo especializado que cuenta la Marina, ¿no? El ejército, y que puedan luchar contra esta minería ilegal que está destruyendo la región y está acabando con la economía de los liberteños. Ahora, doctor, usted ha mencionado un tema muy importante, ¿no? Ya se ha dado estas declaratorias de emergencia, no han funcionado, no ha habido resultados positivos. ¿Cree entonces que el gobierno pretende de alguna manera enviar algún tipo de mensaje político para salir de esta situación con este mensaje a la población? Y lo otro es que si las Fuerzas Armadas pueden estar a cargo de temas de criminalidad, como usted dice, con gente tendría que ser preparada, porque no es lo mismo una situación donde hay un enfrentamiento armado con estos temas de seguridad, ¿no? Definitivamente, o sea, ¿cómo vamos a creer de que delincuencia organizada, que se ha probado y demostrado y acreditado, cuenta con fusiles de guerra, mini ametralladoras UCI, dinamita, granadas, va a poder ser confrontada con soldados de un cuartel que entre 18 y 20 años no están preparados para eso? Tiene que haber la implementación del ejército, sí, pero con personal que tenga suficiente capacidad de respuesta para acabar con estos criminales que están azotando en la minería ilegal. Patás, pero se han olvidado de Sánchez Carrión, se han olvidado de Huamachuco, donde hoy se ha implementado la minería ilegal en un bosque que supuestamente era un bosque que no tenía actividad minera. Hoy este bosque de la familia Polo Espejo viene siendo materia de minería ilegal, donde ya la delincuencia ha secuestrado a 2 funcionarios del gobierno regional y no se ha hecho nada porque se ha olvidado declarar en emergencia a Sánchez Carrión, Huamachuco, claro, o Tusco, con la minería ilegal del carbón. Entonces, es todo un corredor, por favor, para que explique a nuestros oyentes, hay un corredor, ¿no? Que no solamente comprendería Patás, sino todo ese corredor minero, podríamos decir, donde impera la minería ilegal, ¿no? Exacto. Empezamos con Otusco, minería ilegal del carbón. Pasamos a Santiago de Chulco, Quirubilca, con la minería ilegal del oro.
pasamos a Huamachuco, donde está ahí la minería ahora en el bosque de Fernando Polo Espejo, esta familia que ahora está incentivando por la minería ilegal en la zona de Huamachuco, y de ahí continúa Patás. Es todo un corredor de la minería ilegal y de crimen organizado que no se está combatiendo, que no se está haciendo nada ahí, y nos estamos enfocando solamente en lo mediático, ¿no? Lo mediático es fue Patás. una salida, doctor, política para que se diga que se está haciendo algo, ¿no? Y no ha habido un estudio de toda esa zona, un estudio adecuado para esta declaratoria de emergencia, ¿no? ¿Va a ser lo mismo entonces, doctor? Va a ser lo mismo, porque si no entendemos, estimado Lizardo, que combatir la criminalidad organizada y la minería ilegal pasa por lo siguiente. Primero, tenemos que implementar la policía de inteligencia para que la policía de inteligencia vaya a las zonas, se infiltren en los lugares donde actúan estas bandas criminales y provea información a la policía de crimen organizado. Tenemos que fortalecer la policía de crimen organizado, que con la información de inteligencia puede hacer video seguimiento, escuchas telefónicas legales, y con esa información de inteligencia más la criminalidad organizada, la fiscalía puede desbaratar estas bandas criminales con éxito y de esa forma poder combatir de manera efectiva. Implementar el laboratorio de criminalística para poder detectar rápidamente de dónde sale ese armamento, de dónde vienen esos proyectiles de bala. No tenemos hoy en día implementado un laboratorio de criminalística en La Libertad. Creemos de que sacando policías o soldados a las calles vamos a acabar con la criminalidad y la minería ilegal. Es un error garrafal y que solamente sirve para la foto o para hacer un populismo que al final no va a tener ningún efecto en la seguridad ciudadana, ¿no? Mira, Lizardo, ahora nos está haciendo mucho más daño que la criminalidad y la minería ilegal, la percepción de inseguridad. Hoy ha salido a declarar Paolo Guerrero diciendo que no viene a La Libertad porque tiene miedo de su seguridad personal. O sea, él dice que no va a Trujillo porque tiene miedo de la inseguridad ciudadana. Mira tú el daño tremendo que le hace a nuestra región una declaración de este tipo, porque obviamente un ciudadano arequipeño, un ciudadano limeño, un ciudadano de Piura pensará que venía a La Libertad, lo van a secuestrar, lo van a asesinar, ¿no? Entonces, esa percepción de inseguridad también nos está golpeando fuertemente. Bueno, si eso es así, si se confirma, pues es una irresponsabilidad también, ¿no? Porque usted, antes de firmar un contrato, tiene que ver todo este tipo de casos, ¿no? Y me imagino que seguramente ya la Universidad César Vallejo va a ir al campo legal y demandar si no cumple ese contrato. Ahora, doctor, lo que las autoridades también respectivas, el mismo gobierno, la presidenta, el doctor Otárola, el premier, tienen que explicar y tienen que dar cuenta también a la población que hay una asociación que se refiere en lo que es la minería ilegal y la criminalidad organizada, ¿no? Que trabajan en conjunto, porque se habla solamente de minería ilegal, la gente dice pues minería ilegal, ¿no? Pero no se habla de este tipo de actos criminales que hacen la minería ilegal asociada ya y perfectamente incluso más organizada que nuestras propias autoridades del orden. Totalmente, porque ya la cifra ha sido confirmada a nivel estadístico que la minería ilegal e informal mueve prácticamente el 40% de la producción de oro del país. Imagínate, Lizardo, cuántos miles de millones deja de recibir el Estado por derecho de canon minero. Ese 40% de toda la producción de oro a nivel nacional son miles de millones menos, que significa menos escuelas, menos carreteras, menos hospitales. Y entonces, si eso no lo entendemos, que nos está destruyendo la minería ilegal, y las autoridades no se enfocan a luchar contra ese flagelo y creen de que son pobres mineritos, dicen, ¿no? Pobres mineritos, claro, cuando en realidad no son pobres mineritos, son millonarios mineritos, millonarios mineritos que se han aliado con estas bandas criminales para que les den protección, para que les den seguridad en las minas, para que acaben con su competencia, para que maten a los ronderos. Las muertes que hemos tenido a inicios de año aquí en La Libertad fueron de dirigentes ronderiles que se oponen a los mineros ilegales
y los han asesinado de manera impune, y obviamente el temor que genera estos asesinatos hace que hoy nuestros amigos ronderos se vean disminuidos en su capacidad de respuesta por el temor que han originado estas bandas criminales que asesinan a los dirigentes que salen a enfrentarlos y a confrontarlos. Ojo, doctor, que también no solo en el norte está creciendo la minería ilegal, sino también en el sur del país. Eso se tiene que advertir, ¿no? Es lamentable que esta minería ilegal siga avanzando sin que las autoridades pues hagan un plan estratégico, porque también se tiene que trabajar en conjunto con la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿no? Hemos visto la captura de mineros ilegales, por ejemplo, con armamentos, explosivos, y también después nos enteramos que la Fiscalía, al vencerse los plazos o no encuentran médicos suficientes para abrirles un proceso, estos son dados en libertad. Así es. Y eso genera, vuelvo a repetir, la percepción de inseguridad. Eso es el peor error, que cuando se anuncian medidas populistas, lo que generan más bien, porque ya la población es inteligente y se da cuenta que no va a servir de nada una declaratoria de emergencia y no se dan medidas concretas, y lo peor, que toda la vida que nos dan una declaratoria de emergencia viene sin presupuesto. Y fíjate, hoy hay una norma que ha establecido, y ojalá se cumpla, que hasta el 31 de marzo son los reinfos. Han salido a protestar a Lima para pedir que se amplíe nuevamente este plazo de reinfo. ¿Hasta cuándo? Son años de esta minería informal que destruye los afluentes de agua, que termina con la agricultura y que hoy, asociada con la criminalidad organizada, financiada con el dinero sucio del oro ilegal, quieren ahora que se amplíe. Ojalá que el gobierno no retroceda en esta norma que ha dado un plazo que fenece el 30 de marzo, y ojalá no retrocedan y se mantengan, porque he visto ya congresistas pronunciarse de que hay que darles otro plazo, hay que darles otro tiempito para que sigan destruyendo, asesinando y acabando con los pocos recursos naturales que tenemos en el país. Ha sido totalmente un fracaso ese sistema, doctor. Ahora, ya para culminar, son alarmantes estas cifras, ¿no? Nosotros acá, viendo las últimas informaciones que se dan en las estadísticas, por ejemplo, en el año 2023 hubo más de 30.000 delitos en Trujillo, 11.000 hurtos y robos, y este 2024, doctor, se produce casi una muerte por día en Trujillo. Es alarmante esta situación que se vive, y no hay un liderazgo de las autoridades y de la propia presidenta Dina Boluarte. Y todas esas muertes, Lizardo, todas, al 100%, son crimen organizado y minería ilegal. Ahí está. Entonces, decir de que solucionamos con una declaratoria de emergencia sin enfrentar la minería ilegal y el crimen organizado es un gravísimo error que comete el gobierno, porque obviamente ellos se fortalecen con dinero, y con dinero compran autoridades, que hay muchas autoridades también corruptas. Hablamos de policías, principalmente fiscales, incluso jueces, que obviamente están en estas mafias organizadas, porque obviamente la caja que ellos manejan son de millones, y si no entendemos eso, de que tenemos que terminar con esta problemática y no afrontamos el problema con un plan integral, ¿por qué nunca se hace un plan, Dios mío, y diga, bueno, vamos a implementar en 120 días, y este es el plan que vamos a hacer en estos 120 días, y lo vamos a financiar con 50, 60, 100 millones de soles, y vamos a hacer esto y lo otro? Pero no, anuncian medidas, pero ni siquiera tienen un plan de lo que van a hacer en estos 120 días. Lamentable, y es cierto lo que usted dice, doctor. Muchas gracias al doctor Greco Quiroz, abogado, analista político y consejero regional en La Libertad, por esta participación muy valiosa aquí en nuestra plataforma informativa. Muy buenas tardes, doctor, muy amable. A ustedes, muchísimas gracias. RCR